¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Señor ingeniero Ernesto Hernández Quirós, presidente y director general del General Motors de México. Muchas gracias por su invitación. Muy estimado licenciado Héctor López Santillana, gobernador del estado de Guanajuato. Muy estimado doctor Fernando Toranzo, gobernador del estado de San Luis Potosí. Diputado Tereso Medina, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica, Automotriz y de Proveedores de Autopartes. Muy estimadas señoras, muy estimados señores ejecutivos, directivos, empleados, funcionarios, ingenieros de General Motors, muy estimados colaboradores del gobierno federal, muy distinguidos invitados especiales, amigas y amigos. Me llena de mucha satisfacción el poder estar aquí en esta histórica planta de General Motors. Bueno, histórica planta porque esto era una planta, aunque todos ustedes son muy jóvenes. Hay quienes nos acordamos que aquí estaba una planta General Motors, ¿no? En estas oficinas centrales de la compañía, para pues un anuncio, no es por nada, pero muy importante para General Motors desde luego, pero muy importante para la industria automotriz nacional y para México, y qué bueno que sea así. Se trata, óigase bien, de una nueva inversión por $420 millones. Luego, Bruno, me ayudas con la conversión al tipo de cambio, no sé cómo están las cosas ahí. Por cierto, que te devuelvan el Ferrari, compañero, ¿no? Aquí te lo... ¿no? Es un chascarrillo. Una inversión por $420 millones en los complejos de Silao, en Guanajuato, y dos muy importantes precisamente en San Luis Potosí, que ha mencionado el gobernador Fernando Toranzo y que representan una gran oportunidad de empleo, de crecimiento económico para estas dos entidades tan importantes en México, San Luis y Guanajuato. La verdad es una gran noticia, una muy buena noticia, porque le da más impulso a nuestra economía y permite crear más oportunidades de progreso para los mexicanos. Quiero felicitar, pues en primer lugar, a todos los trabajadores de General Motors, a los obreros que están ahí en la línea de producción, manejando esas máquinas, algunas de ellas, por cierto, muy complejas, a las ingenieras, que hay muchísimas, a los ingenieros de General Motors, también aquí a todos sus administradores, a sus licenciadas, licenciados que están aquí, a todos, porque si algo está haciendo salir adelante a General Motors como compañía, no solo en México, no exagero decir que en el mundo, es decir, después de haber sufrido prácticamente una bancarrota durante la crisis económica de 2009, si General Motors y otras compañías automotrices en el mundo, especialmente americanas, están saliendo adelante, es en gran parte por sus inversiones en México. Porque han encontrado en México lo que cualquier empresa busca, que es competitividad, eficiencia, productividad. Y eso es en gran parte también porque hay talento, profesionalismo y dedicación diarios de mexicanas y mexicanos. Porque hay trabajadores, porque hay ingenieros, porque hay funcionarios que con talento, dedicación y profesionalismo sacan adelante a estas empresas. Y esto le ha dado, gracias, son 5,530 millones de pesos al tipo de cambio de... Muchas gracias, Bruno, muy bien. 5,530 millones de pesos que, insisto, generarán empleo en nuestro país. Y gracias a este compromiso de ustedes, amigos, con su trabajo, con su empresa, con estos vehículos de gran calidad, los vehículos de General Motors están siendo reconocidos por consumidores de todo el mundo. Y también, gracias a su esfuerzo, México es hoy una verdadera potencia automotriz. Fíjense ustedes, ahora que está concluyendo la administración que tengo el honor de encabezar, pues vale la pena remarcar estas cosas o recordarlas. Cuando yo entré a la presidencia de la República,
México era el 9º exportador de vehículos más grande del mundo, el 9º. Y hoy ya es el 4º exportador de vehículos más grande a nivel mundial, del 9º al 4º lugar. El mes pasado que se publicó el reporte del primer trimestre de 2012, en términos de exportaciones de vehículos en el mundo, México rebasó a Estados Unidos como el 4º exportador mundial. En términos de las carreras de coches es pasar no solo de la zona de puntos a estar ya muy cerca del podio. Y creo que eso es una razón de orgullo para todas las mexicanas y todos los mexicanos. Yo quiero agradecer muy especialmente pues a todos los que hicieron posible que General Motors contribuyera tan poderosamente para poner muy en alto el nombre de México en el mundo. México está muy orgulloso de su trabajo y por mi conducto se los agradece. También felicito muy sinceramente a los directivos de General Motors por esta importante inversión de $420 millones, 5,530 millones de pesos, que forman parte de un paquete mucho mayor de inversiones, un paquete por $900 millones que viene desarrollando GM en nuestro país. Y como ha señalado don Ernesto Hernández, presidente y director general en México, en estos casi 6 años que me ha tocado el honor de encabezar la administración pública, General Motors ha invertido más de $5,000 millones en nuestro país, colocándose como la armadora que más ha invertido en el sexenio. Es decir, ha habido varios sexenios en que entre todas las empresas automotrices no invertían $5,000 millones. En esta administración, solo General Motors ha invertido $5,000 millones, que es la mayor inversión automotriz que se haya registrado por una compañía en nuestro país para cualquier periodo simultáneo. Así que yo le agradezco la gran confianza que han depositado en México y la inquebrantable lealtad que han tenido con nuestro país, aún en momentos de dificultad, vaya que los hemos tenido en estos años. Ahora, no es nueva la presencia de General Motors, son casi 8 décadas de presencia en nuestro país. Ya hablábamos de las viejas instalaciones, la vieja fábrica que había justo en estos terrenos, y se han escrito historias de éxito. Hoy, por ejemplo, se ha consolidado como uno de los principales fabricantes y distribuidores de automóviles a nivel nacional. Tiene el vehículo comercial más importante, digamos, en estos momentos en el mercado, y qué bueno, producido precisamente, como decía el doctor Toranzo, en San Luis Potosí, en la Aveo. Y no solo eso, toda la familia General Motors de México debe sentirse muy orgullosa de que sus vehículos son realmente apreciados por las familias de nuestro país y de todo el mundo. Porque General Motors es para mucha gente sinónimo de calidad, innovación y confianza. Y es más, tengo que echarme un comercial desde luego, ¿no? Que también se ve que son los vehículos favoritos del Estado Mayor Presidencial, porque yo me transporto en una Suburban, así que, ¿no? Y decía yo que le agradezco a General Motors su confianza en México porque ha estado, como decía también Héctor, gobernador de Guanajuato, ha estado en las buenas y en las malas. Siguiendo la metáfora de Héctor López, en la salud y en la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles han sido esos momentos difíciles, amigas y amigos? Yo creo que el más delicado fue, de plano, la crisis económica. Porque la crisis económica de 2008-2009, inició y explotó justo en Estados Unidos, que es nuestro mercado más importante en términos de exportaciones. Y si se cae la demanda en Estados Unidos, es como si se cayera un elefante que se cae exactamente arriba de nosotros. Eso fue lo que pasó en la crisis de 2009. Fuimos el país más afectado por la crisis a nivel global porque somos el que más le exporta, o el que más directamente le exporta a Estados Unidos, justo en el sector en que cayó la demanda del consumidor, particularmente en un rubro tan importante como es el de automotriz. Esto afectó a México en su crecimiento económico. Se dice fácil, pero tener una caída de más del 6% del PIB fue impresionante. Y pudo haber dañado
severamente a la planta automotriz, a la planta fabril, y sobre todo pudo haber dañado aún más severamente el empleo en México. Nosotros calculamos por las áreas vinculadas directamente a la exportación de la demanda de Estados Unidos, que se hubieran perdido más de 500,000 de empleos directos en el sector exportador, incluyendo el sector automotriz. E hicimos varios programas para evitar precisamente que eso ocurriera. Algunos programas contracíclicos totalmente, por ejemplo, el programa de sustitución de electrodomésticos, de refrigeradores y aires acondicionados que se llamó Cambia tu viejo por uno nuevo, refiriéndonos a los refrigeradores, por supuesto. Aparte de que nos ha ayudado a salvar o ahorrar una gran cantidad de energía eléctrica, es uno de los programas de ahorro más exitosos del mundo en materia de energía doméstica. También nos permitió en un año crítico evitar el despido masivo de trabajadores en la industria de refrigeradores del país, pues se les cayó toda la demanda de Estados Unidos. ¿Qué hicimos en ese y en el sector exportador automotriz mexicano? Lanzamos otro programa bien importante, amigos, que fue el programa de paros técnicos. ¿En qué consistió? En lugar de que las empresas, entre otras General Motors, por tener que parar la línea de producción, despidieran, insisto, a 500,000 de trabajadores, llegamos a acuerdos que pudieron variar en montos, pero a final de cuentas la esencia era, llegamos a un acuerdo con la empresa, con el sindicato y con los trabajadores. Y por ejemplo, en lugar de despedir a un trabajador, si el trabajador aceptaba el percibir una tercera parte menor de su sueldo en esos meses, y la empresa aceptaba pagar una tercera parte del sueldo, el gobierno federal a mi cargo aceptó pagar la otra tercera parte del sueldo. Con lo cual salvamos el empleo e, insisto, salvamos 500,000 de empleos formales del sector exportador. No podía ser permanente, sabíamos que tenía que ser apenas por unos meses, en algunos casos fue 3 meses, otros 4, otros 6. Pero así logramos pasar ese pico, esa caída brutal que fue la caída el peor momento de la recesión americana. Se dice fácil, pero la economía mexicana cayó en el primero y el segundo trimestre de 2009 más del 10%. Se contrajo, digamos, uno de cada 10 pesos de ingreso en México se contrajo. Así fue de severo el golpe. Pero nosotros evitamos esos despidos a través de paros técnicos, luego se empezó a recuperar poco a poco la demanda y esos empleos volvieron a la normalidad. Recuperamos incluso los empleos que se llegaron a perder. ¿Qué ha pasado desde aquel mes de junio de 2009 en que vimos por primera vez que se recuperaba la demanda? México ha crecido desde julio de 2009 hasta el primer trimestre de este año, marzo de 2012, más de 15%. Es decir, hoy nuestra economía es 15% más grande que la que fue en aquel momento de la crisis. Y eso es bueno porque implica que estamos creciendo a tasas, si se mide el año a partir del segundo trimestre de 2009 o del tercer trimestre, estamos creciendo casi cercanos al 5%. Ya con ciclos completos, anuales, quizá el promedio sea menor, pero incluso hay buenas noticias. Por ejemplo, creo que el Fondo Monetario Internacional, que nos estaba estimando un crecimiento más o menos de 3.5% más o menos, acaba de ajustar el pronóstico de crecimiento para México a 3.9% para este año 2012 y esperemos pegarle al 4%. Que evidentemente no es todo lo que necesita, todo lo que desearíamos para México, pero dadas las circunstancias internacionales, donde ustedes pueden ver recesión en la mayoría, en todos los países de Europa prácticamente, donde ustedes pueden ver claro estancamiento en otras economías como Japón, desaceleración incluso en China, en India, en Brasil. Nosotros por segundo año vamos a crecer más que Brasil. Brasil también acaba de ser ajustado en su pronóstico de crecimiento, solo que a la baja, es decir, el crecimiento de Brasil se estima en 1.2% para este año. Crecer a casi 4%
en el 2012, similar al del año pasado, y después de haber crecido 5.5% en el 2010, está implicando que la economía mexicana es una de las economías que tienen el mejor desempeño entre los países de la OCDE. Es más, hay que ver cómo queda finalmente, pero si se cumple el pronóstico del Fondo Monetario, México será la segunda economía con mayor crecimiento en todos los países de la OCDE, solo después de Chile, lo cual es bueno para las mexicanas y para los mexicanos. Y gran parte de ese crecimiento, amigas y amigos, se debe precisamente al sector automotriz. Volviendo a los anuncios del día de hoy, simplemente recapitulo lo que ya se ha dicho. General Motors va a invertir $220 millones en San Luis Potosí. Una buena noticia para las potosinas y los potosinos. En ese complejo, aquí que es el de esta fotografía, y con dos proyectos bien interesantes. Otro vehículo netamente mexicano, el Chevrolet Trax, que nos enseñaba la fotografía aquí a mi izquierda, y una nueva planta en donde se fabricará una transmisión de doble embrague, o digamos, una transmisión dual. No sé exactamente qué es eso, pero sí me doy cuenta que la tecnología está evolucionando muy rápidamente. Bueno, les cuento una anécdota, por cierto. Mira que entre no le digan a nadie, ¿no? Solo entre ustedes y yo. Pero cómo ha evolucionado la tecnología o cómo se va empolvando uno, que hacía mucho tiempo que, pues obviamente por razones de seguridad, protocolo, etcétera, que yo no manejaba. A mí me encanta manejar ciertamente, y no manejaba un vehículo, por lo menos un trayecto más o menos respetable, ¿no? Entonces ahora que inauguramos la carretera de Perote, Jalapa a Perote, una carretera nueva, concesionada totalmente a fondos privados, primero vino a solucionar un gran problema, porque yo recuerdo haber hecho en alguna noche con neblina, manejando una carretera de un solo carril de Jalapa a Perote, pues haber hecho casi 1 hora y media de recorrido, ¿no? Atrás de un tráiler ahí, un camión que no dejaba pasar, en fin. Con esta carretera la manejamos, aunque en sentido inverso de Perote a Jalapa, hicimos 21 o 22 minutos el mismo recorrido. Y la anécdota que les platicaba es que yo venía manejando mi Suburban muy a gusto, ¿no? Y en eso pues empieza una bajada bastante impresionante, y pues obviamente hay que frenar con motor, y bueno, pues frenamos con motor, no importa. Yo iba en mi DEN, ahí en automático, y empiezo a buscar, y bueno, ¿y dónde está la segunda? Aquí, ¿no? Y ya no había segunda, nada más había una M, y ya finalmente me dijeron, pues tiene que ser la M, y luego tiene un reductor electrónico de velocidad, es muy interesante, muy cómodo, hay que reconocer, pero es totalmente innovador para mí. Bueno, más o menos así ha de ser esta transmisión dual que vamos a hacer en San Luis Potosí, ¿no? En fin, los otros 200, no pasó nada, por cierto, no pasó nada. Es que en mis tiempos, cuando yo manejaba algún vehículo automático, pues sí tenía, ¿no? La D, luego la segunda, luego la primera, y me quitaron la segunda, y bueno, pues no pasó nada, afortunadamente, pero... Bien, los otros $200 millones, amigos, van a la planta de Silao, Guanajuato, para una nueva generación de pick-ups, que le va a dar otra vez más competitividad a México en este tipo de vehículos, fundamentalmente de trabajo y de esparcimiento. En fin, gran impulso a la industria. ¿Y eso qué significa para los mexicanos? Significa miles de empleos, significa 1,000 empleos directos, y nosotros calculamos como 3,000 indirectos. Y eso sin contabilizar como directos todos los que se generan por los proveedores, contabilizando como indirectos la economía que se genera alrededor de un empleo formal. Es una gran noticia, pues, porque la razón de nuestra estrategia económica es la generación de oportunidades de trabajo para los mexicanos. Ahorita, desde que yo llegué a la presidencia de la República, con todo y crisis, amigos, se han generado más de 1,800,000 nuevos empleos netos. Simplemente en el mes de junio pasado, el mes pasado, fue el mes de junio de mayor generación de empleo en la historia de México en lo que se tiene registro. Más de 90,000 empleos en un mes. Y cuando digo formales netos, es que no son todos los nuevos. Ahí no contabilizo nada del empleo informal, porque estos son registrados y pagados en el Seguro Social. Y contabilizo además las bajas, es decir, son los empleos nuevos ya restándole las renuncias y liquidaciones del mes.
Con lo cual estamos hablando de una fuerte generación de empleo y yo espero poder cerrar la administración con más de 2 millones de empleos generados en esta administración con todo y la crisis. No es obra, amigos, por cierto, de la casualidad. General Motors tiene la responsabilidad con sus socios y con sus trabajadores de hacer inversiones que le den rentabilidad. Tiene muchas obras filantrópicas General Motors en México y en el mundo, pero esta no es una decisión de filantropía, es una decisión de negocio, y qué bueno que así sea. Y nos enorgullece, ¿saben por qué? Porque para hacer estas inversiones pudieron haber escogido entre China, India, Europa, Rumania, Argentina, Brasil, etcétera, y escogieron México, y San Luis y Silao. Qué bueno que sea así. ¿Y a qué se debe eso? ¿Se debe a que los salarios son bajos, como muchos argumentan en el caso de México? No, hay salarios muchísimo más bajos, bajísimos, en muchos países de Asia, por ejemplo. En China mismo, en India. ¿Se debe a las prestaciones o a los apoyos que damos los gobiernos? Pues sí damos, pero honestamente hace rato que entendimos que no podíamos competir con los estímulos que puede dar Estados Unidos o Alemania o Inglaterra o Brasil. De hecho, hemos venido reduciendo el porcentaje de estímulo fiscal del gobierno. Antes se llegaban a dar hasta 14, 15% de estímulo. Hemos reducido quizá a la octava parte, a la séptima parte de ese apoyo. Ya considerando incluso terrenos, en fin. ¿A qué se debe, amigas y amigos? ¿A la proximidad con Estados Unidos? Sí. Bueno, pues ya nos tocaba una buena, ¿no? De eso de que podemos exportar directamente al mercado, que sigue siendo el más grande del mundo. Pero también se debe a ustedes, a los que trabajan en estas empresas. ¿Por qué razón? Porque varias plantas automotrices de varias compañías del mundo tienen en plantas mexicanas sus plantas más competitivas, las más productivas. Y porque aquí se está generando algo que va a transformar al país, o que ya lo ha transformado, que es el talento de sus jóvenes, sobre todo de sus ingenieros y de sus trabajadores. Y nosotros nos hemos metido también, no solo a invertir en infraestructura, sino a invertir también en lo que algunos llaman capital humano y yo prefiero llamar valor humano, es decir, a invertir en la gente. Y concretamente hemos invertido en educación y en educación técnica. En estos 6 años, casi, hemos creado 105 universidades nuevas, públicas, gratuitas, y hemos apoyado a 52 universidades ya existentes para ampliar otras. Entre otros, las universidades, algunos campus o algunas instalaciones, tanto de la Universidad de San Luis Potosí como la de Guanajuato. En San Luis incluso creamos la Universidad Tecnológica que me tocó diseñar financieramente desde que era director de Banobras y afortunadamente pude echar a andar como presidente. Se llama Universidad Tecnológica, gobernador, la Politécnica, perdón. En Guanajuato hicimos nuevas extensiones, ya hay un nuevo campus del Politécnico, por ejemplo, en Guanajuato, además de que hay más de 40 nuevos centros de educación superior ahí. ¿Y eso qué está dando, amigas y amigos? Que hoy en México se están graduando más de 115,000 ingenieras e ingenieros cada año. Y si le sumamos algunos asociados que no se nombran ingenierías, pero son de tecnológicas con grado de licenciatura, estamos hablando de más de 130,000. ¿Cuánto es eso? Por primera vez en muchos años se gradúan más ingenieros en México que en Alemania, en Inglaterra, en Francia, que en Gran Bretaña. Brasil tiene casi el doble de nuestra población, nosotros ya estamos graduando casi el triple de ingenieros que Brasil. Y si nos vamos a ingenieros por cada 100,000 habitantes, graduamos casi el doble que Estados Unidos mismo. De ese tamaño es el potencial que está teniendo México. Y eso nos está haciendo que nuestros vehículos mexicanos tengan competitividad, calidad y precio reconocido mundialmente. Bueno, pues a mí me entusiasma mucho esta muestra de confianza de General Motors en México. Una muestra de confianza que se traduce en 5,530 millones de pesos que generarán empleo para mexicanas y mexicanos, para familias que trabajando podrán salir adelante con mucho esfuerzo, sí, pero que representan oportunidades de desarrollo. Y sabemos que con ello, con esta transformación que ha tenido México, entre otras cosas en el sector automotriz,
estamos poniendo la semilla de un México más fuerte, más próspero y más justo, como es el que hemos soñado y que ha sido la razón de ser de estos 6 años de esfuerzo en el gobierno federal. Muchísimas gracias a todos.